Hoy vengo a hablaros sobre un caso, sobre un juicio que he tenido esta mañana en Fuengirola, en Málaga, sobre un caso de custodia compartida. El hombre, el padre, solicita la custodia compartida de sus dos hijos, el menor de 5 años y la mayor de 10 años, y que además ella, la mayor de 10 años, tiene una discapacidad importante. El caso es que esta relación está bastante deteriorada, viene de una serie de denuncias por parte de ella en las cuales él siempre ha salido absuelto. El caso es que el padre demanda la custodia compartida y lo que hoy hemos vivido es un poco desconcertante, porque previo al juicio, previa a la vista oral, pues los abogados se reúnen para intentar llegar a un acuerdo, en el cual a él lo que le ofrece la otra parte, la parte de la madre, es un régimen más amplio de visita si él se conforma con no ver o con no disponer de la custodia compartida. Es decir, lo que le ofrecen es la custodia para la madre y que él aumenta el régimen de visita al cual tiene. Ojo, un régimen de visita que actualmente es solamente ve a sus hijos un fin de semana sí y otro fin de semana no, fines de semana alternos. Con la controversia de que la menor la menor enferma tiene 10 años y para poder movilizarse, para poder transportarla, hace falta todo un dispositivo amplio de aparatos, de grúas, etcétera, etcétera, vehículos específicos, etcétera, etcétera. En ese sentido, mi cliente, pues el padre de los niños, pues dice que no acepta ese trato y que quiere que vayamos a juicio. Y así ocurre. Efectivamente, se va a juicio, los abogados pues no se ponen de acuerdo porque él no está conforme con el intento de llegar a acuerdo y al final vamos a juicio. Pero antes de que se celebre el juicio, la abogada de la parte de la madre pues vuelve a insistir y lo que le dice al padre es que si el problema es que la menor tiene que movilizarse y todo ello conlleva una gran infraestructura, pues que la furgoneta adaptada que tienen ambos, pues que se la quede él, que si así aceptaría no ir a juicio. Sorprendidos nosotros porque, oye, el interés superior del menor, que es el que debe de imperar en estos momentos, pues está pasando un poco inadvertido, cuando aquí los intereses van más por parte de la madre. Es como que esa pequeña no puede estar dando vueltas, porque tiene una discapacidad de un 93%. Es algo muy importante. De hecho, tiene una enfermedad terminal. Y lo que están haciendo es intentar pues que la custodia sea para la madre, aún viendo que eso va a conllevar o conllevaría, en caso de que el padre hubiera aceptado, pues tener a una niña con una gran discapacidad, pues de un lado a otro, con un aparataje bastante complejo, en una furgoneta adaptada, dando vueltas de un lado para otro. Algo totalmente inviable. Pues el caso es que se celebra finalmente el juicio y yo, como testigo, como psicólogo forense, pues acudo a dar mi testimonio, a defender el informe previo que yo había realizado y el cual se había entregado en el juzgado pertinente. Bueno, me hacen las preguntas oportunas y tal, y llega el turno de la abogada de parte de la madre y una de las preguntas que me hace, adivinas cuál es. ¿Cuáles son mis honorarios? ¿Cuánto le he cobrado yo al padre por mi servicio, por realizar un trabajo pues, de investigación, un informe pericial, etcétera, etcétera? ¿De verdad usted me está preguntando por cuáles son mis honorarios? ¿De verdad que esa es la pregunta que le hace usted al psicólogo? Así que esto nos lleva de nuevo a poner en tela de juicio los procedimientos de los juzgados cuando insta a hacer peticiones a psicólogos forenses para que evalúen y analicen las situaciones en las cuales se ven los padres cuando pues, hay una demanda de custodia compartida, cuáles son los abogados y qué intereses tienen estos, cuáles son los psicólogos y qué intereses tienen estos, cuando en realidad el interés superior del menor se está desconsiderando, cuando la justicia está prostituida por los intereses de unos y de otros. Creo que es un momento para que alcemos la voz y que solicitemos siempre la presencia, el análisis y el juicio basado en la ciencia, por supuesto, de profesionales que sean
ajenos a estas instituciones que están totalmente sesgadas y politizadas además. Fijaos, por último, deciros que otra de las preguntas que me hizo la parte de la madre fue que si yo era de parte del padre, es decir, si yo había entrevistado a la madre, la cual la respuesta fue no, yo no he entrevistado a la madre, lo que sí he hecho es revisar el informe del juzgado donde sí entrevistan a la madre, y en base a la entrevista que yo le he hecho a los menores, al padre, y en base al análisis que yo he hecho del informe del juzgado, que sí, como dije, entrevista a la madre, saco unas conclusiones. Porque las conclusiones, por parte del informe del juzgado, es que la madre, atentos, tiene una baja tolerancia a la frustración, tiene mucha impulsividad, y el padre solamente desconoce aspectos formativos de uno de sus hijos, porque lógicamente no recibe información por parte de la madre, que es quien tiene la custodia exclusiva. Todo esto viene a indicar lo que decía, es necesario el papel del psicólogo, es necesario el papel del contrainforme. Siempre que os expongáis a un informe que sea determinante, que sea una prueba de cargo para que un juez pueda determinar idoneidad parental, custodias, régimen de visita, en casos de violencia de género también la culpabilidad o la inocencia de la persona que ha sido detenida, que está siendo juzgada, etcétera. Es importante que siempre acudáis, aunque sea, y sé que lo hago barriendo también para adentro, pero es importante que acudáis a una segunda opinión, que esos informes que vienen de la mano de los juzgados sean también revisados por otros profesionales.